Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos y a todos por venir aquí a esta rueda de prensa sobre una cuestión tan importante como son los salarios, que es al fin y al cabo lo que define al trabajador. Por mucho que ahora nos quieran vender la moto de que los docentes estamos solamente por vocación y no necesitamos cobrar porque vivimos de la vocación, a mí en la carnicería hasta ahora nunca me aceptaron pagar en vocación. Entonces los trabajadores vamos al mercado a vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, es lo que nos define como trabajadores. Vamos a explicar por qué los profesores asturianos cobramos menos que el resto del Estado. Y para hacer esa explicación, en primer lugar, voy a intentar redondear las cifras lo máximo posible para no perdernos en los datos exactos, que los tenéis en el dossier que se os entregó. Y vamos a comenzar viendo lo que ocurre con un profesor que se acaba de incorporar, porque vamos a ver que esta desigualdad empieza ya desde el primer día. Luego estudiaremos qué ocurre con la antigüedad, pero desde el primer día ya existe esta diferencia. Fijaos que un profesor de secundaria comienza cobrando 200 euros al mes menos que la media del Estado. Un maestro cobra unos 150 euros menos que la media del Estado. Puede parecer que un maestro está mejor, pero en realidad está peor, cobra un poco menos que esa media, pero porque su sueldo también es inferior. De hecho, un maestro cobra unos 300 euros menos, un maestro nuevo, que un profesor de secundaria, y por poner un ejemplo de esta diferencia entre territorios, unos 270 euros menos que un maestro también nuevo en una comunidad autónoma tan homologable a Asturias como podría ser Cantabria. Entonces, ¿de dónde viene esta diferencia salarial que comienza ya desde el principio? ¿Dónde se encuentra el pecado original en la nómina del profesorado? Bueno, para ello lo que vamos a ver es que la nómina se divide en varias partes. Tenemos por un lado el salario base, ese lo fija el Estado, salvo en aquellas comunidades autónomas que tienen un concierto económico, por lo tanto ahí no hay diferencias con otras comunidades. Hay un complemento de destino que está relacionado con en qué puesto del escalafón considera la administración que estamos los profesores. La administración decide en qué puesto estamos, a qué altura, cómo de importantes somos. Y luego hay dos complementos que es donde la comunidad autónoma tiene realmente gran capacidad de gestión. El complemento específico, cuya cuantía la decide la comunidad autónoma, y un complemento autonómico que la comunidad autónoma puede decidir crear o no. ¿Dónde está aquí el primer problema? Asturias decidió, y esto es una decisión política, porque cada una de las comunidades autónomas en el marco de su soberanía decide cómo regula esto. Asturias decidió tener un complemento específico más bajo que la media del Estado y además decidió no crear un complemento autonómico. Otras comunidades autónomas tienen un complemento específico mayor que el nuestro y además tienen un complemento autonómico. Asturias decidió no crearlo. Esto es una decisión que toma el gobierno. La tomó desde el principio y desgraciadamente de momento no la ha revertido. Entonces, ¿qué comunidades autónomas cobran menos que nosotros? Bueno, voy a deciros 4, pero luego os voy a decir que tiene trampa, en realidad ninguna. Las 4 que en teoría cobran menos serían Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. ¿Qué tienen esas 4? Que como consecuencia de su geografía, de sus peculiaridades geográficas, tienen un complemento adicional que hace que en realidad cobren más que nosotros. Ese complemento pues está más que justificado por esas cuestiones que tienen, pero hace que en la práctica seamos la comunidad autónoma que peor paga a sus docentes.